Un abogado justo es el título del tema en esta ocasión. Te invito para que nos sigas cada semana en Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. El apóstol Juan nos habla de este abogado justo, la persona de Cristo Jesús. Dice en su primera carta de Juan, capítulo 1, en los párrafos 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Juan es el primer teólogo del Nuevo Testamento. Es sin duda la persona que más conoció a la persona de Cristo Jesús en la carne y que pudo vislumbrar más allá de lo que sus ojos contemplaban. Realmente nos habla mucho del amor el apóstol Juan. Es muy conocido primero de Juan 4:8. Dios es amor. Esto hasta los niños más pequeños lo pueden repetir y cantar. Yo recuerdo cuando pequeño un canto, Dios es amor, la Biblia lo dice. Muy bien, realmente Juan nos habla mucho del amor de Dios. Pero hay otros temas que también nos habla. Por ejemplo, los mandamientos, nos habla también de la luz, que Jesús es luz, y otras cosas. Vamos a ver cómo es que el pecado es un tema también central en las cartas del apóstol Pablo. ¿Qué es el pecado? Bueno, el Señor nos habla de mandamientos. El pecado es ir contra los mandamientos de Dios. La palabra pecado comúnmente se usa para decir mi falla, mi error, mi defecto. Es una palabra muy común. No siempre se usa en términos religiosos o espirituales. Pero en la Biblia, pecado es fallar contra la voluntad de Dios. Ser consciente de que algo no debe ser así y no obstante actuar de diferente manera. Por eso es que, según la Biblia, los niños no son pecadores, de ellos es el reino de los cielos. El pecado, cuando ya hay la comprensión de lo que es mal y hacer lo que es mal, eso es pecado. Bueno, Juan, así como conoce a Dios, conoce lo que es pecado también. Y al hablar de que Dios es amor, es porque Él perdona nuestros pecados. Los pecados son ir contra los mandamientos de Dios. Bueno, pensemos en estas tres palabras. Pecado, mandamiento, pecado, amor. Bueno, algunos de los temas que trata en su carta son también relativos, son muy bonitos. La luz, el amor fraternal unos con otros, el perdón unos a otros, etc. Es muy importante, muy interesante cómo aborda el tema del pecado. Aunque sus cartas son pequeñas, habla del pecado en el primer capítulo, en el segundo, en el tercero, en el quinto. Habla de los mandamientos a través de toda la carta y en las otras cartas también hay mención de ello. En esta, su primera carta, nos presenta una verdad central, siguiendo realmente el mensaje de la Biblia. No lo dice con estas palabras, pero equivalentes. Nosotros no somos pecadores porque hayamos pecado. Más bien, pecamos porque somos pecadores. Heredamos no un pecado original, heredamos una condición caída en pecado. Y eso es potencialmente amenazante contra nosotros, que nos lleva al pecado. El apóstol Pablo, después de disertar sobre el tema, concluye diciendo: el mal está en mí, porque yo quiero hacer el bien, y cuánto trabajo me cuesta hacer el bien. Hay veces no logro hacer ese bien que quería hacer, y a veces quiero evitar el mal, no quiero hacer esto, y de repente sucede que ya lo hice. Concluyo que el mal está en mí. Juan lo dice con estas palabras: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Tal vez la dificultad está en que nosotros, pensando a veces en alguna verdad central del Evangelio,
Luego, sin pensar, todo lo queremos encapsular en esta gran verdad. En otras ocasiones no contextualizamos bien las sentencias bíblicas. Hay quienes opinan, por ejemplo, que existen 7 pecados imperdonables. Hay unos que los reducen a un pecado imperdonable. Otras personas dicen todos los pecados son iguales. Sin duda hay diferentes conceptos en lo que es referente a lo que es pecado. En realidad que Juan dice en su primera carta, capítulo 5, párrafo 16, hay pecado de muerte por el cual yo no pido que se pida, aunque no nos dice qué tipo de pecado sea. El Señor Jesús había dicho, toda blasfemia le será perdonada al hombre. Blasfemia contra el Padre, blasfemia contra el Hijo, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonado. Tal vez sea a lo que se refiere el apóstol Juan. Y nos preguntamos, bueno, ¿no es lo mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Cómo es que puede ser perdonada la blasfemia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo no? Nosotros vimos que las personas blasfemaban contra Jesús. Bueno, sin duda muchos recibieron perdón y se convirtieron en cristianos. Pero blasfemar contra el Espíritu Santo, creo yo que la clave está en que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Si yo blasfemo contra el que me convence de pecado, ¿cómo me voy a concebir pecador? ¿Cómo voy a pedir perdón? Entonces no puedo obtener salvación. La persona que blasfema contra Dios, contra Jesús, puede ser que sea convencido por el Espíritu Santo de que ha actuado mal y que se arrepienta, porque el Espíritu Santo lo convence. Pero si la persona blasfema contra el que nos convence, pues no hay remedio, no hay vuelta atrás. Tal vez cada opinión sea valiosa en cuanto al pecado, el perdón, etcétera, pero creo yo que tenemos que contextualizar las verdades bíblicas a las situaciones diferentes que vivimos. Hay muchos elementos en lo que es pecado. Sin duda todos los pecados ofenden a Dios y nos alejan de Dios. En ese sentido todos los pecados son iguales. Pero hay otros elementos, por ejemplo, con el pecado se puede dañar a otras personas, se puede pecar contra el prójimo, contra uno mismo, además de pecar contra Dios. El hijo pródigo dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, le dijo a su padre terrenal. A veces se peca solamente contra Dios, a veces contra un prójimo, contra Dios, en fin. Puede ser que una persona con su pecado provoque la muerte de miles de personas, de centenares de personas. Puede ser que otra persona con su pecado haga que una persona se sienta un poco mal momentáneamente. Sin duda son diferentes los pecados. Bueno, hay poca comprensión respecto al pecado, no cabe duda. Creo yo que es un tema del que no se habla mucho el día de hoy. Preferimos hablar del amor, oír que Dios nos ama, que Dios nos perdona, que Dios nos ofrece el cielo, la vida eterna. ¿A quién no le gusta escuchar esto? Pero Juan, al hablar del amor de Dios, nos habla de que hay mandamientos que nosotros a veces violamos y que Dios nos perdona esos hechos si nos arrepentimos. Y entonces nos reconciliamos con Dios, andamos en la luz, etc. Bueno, estamos considerando el tema de el pecado en esta ocasión y dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Todos tenemos pecado. De una o de otra manera pecamos. Con hechos, con palabras o con omisiones. Porque dice la Biblia que el que sabe hacer el bien y no lo hace, eso se le considera como pecado. Hay algo que debemos tomar en cuenta al estudiar este tema. Algunos hacen diferencia entre un pecador perdonado y entre un simple pecador. Un simple pecador es aquel que debido a su naturaleza caída ha pecado de una y de otra manera. Poco o mucho, pero simplemente ha pecado. Ha violado los mandamientos de Dios, entonces es un pecador. Pero hay personas que dicen, yo le pedí perdón a Dios, Jesucristo es mi Salvador, ha perdonado todos mis pecados. Así
O pudiera decir, soy un pecador perdonado. Creo que no hay problema en entender lo que acabo de decir, pero hay algo que sí es conflictivo. Siguiendo a lo que he mencionado, hay quien dice, Jesucristo ya pagó por mis pecados, pasados, presentes y futuros. Esto es cierto, si enfatizamos la grandeza de la obra de Cristo. Dice la Biblia incluso que no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Pero cuidado, nunca pienses de esta manera para sentirse autoconfiado. Eso podría llevar a que alguien dice, no importa, si fallo hoy, al fin que el Señor Él ya perdonó mis pecados. Si cometo algún pecado, Él ya lo perdonó. No, ya lo perdona cuando tú te arrepientes verdaderamente, no cuando te arrepientes. El que dice, hoy peco y mañana me confieso, está mal, obviamente no ha entendido. Por ahí va en esa línea. Claro que si hoy peco y mañana le pido perdón al Señor, el Señor me perdona. Si mañana peco y pasado le pido perdón, el Señor me perdona. Cabe lo que decíamos, Jesucristo ya pagó por mis pecados, no necesita morir otra vez. Estoy exaltando la obra de Cristo, pero eso no es algo para predicar, salvo que esté hablando la grandeza de la obra de Cristo. Pero muchas personas lo dicen para defender su imperfección. No, lo que el pecado puede dejar en el creyente es tristeza, dolor, y buscar la manera a aprender a asimilar experiencia para evitar el pecado. De ninguna manera para confiar, el Señor ya perdonó mis pecados hasta los futuros. Esa no es una enseñanza bíblica. Es decir, aunque sea verdad, no se enseña. Hay cosas que no hacen falta decir. Es porque enfocamos mal. Hay que poner la mira en lo que el Señor quiere, no en buscar excusas a la manera de un abogado que busca cómo saca de la cárcel al delincuente. Lo anterior exalta la obra de Cristo y gloria a su nombre. Bueno, a lo que nos lleva la enseñanza de Juan es a que confesemos nuestros pecados. Él dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Él es fiel. ¿Por qué? Porque Él ha prometido perdón y nos perdona si confesamos nuestros pecados. Él es justo. Es un poco más difícil de entender. ¿Por qué dice Juan aquí que es justo? Si fuera justo realmente, pecaste, mereces la muerte eterna. Te portaste bien, mereces el cielo. Así son términos en justicia humana. Pero realmente que nadie se porta tan bien como para merecer el cielo. Todos tenemos de una u otra manera pecado que nos condenarían, condenación eterna. Pero lo que dice que es justo es porque aplica la justicia de Cristo Jesús. Somos justificados por la fe en Jesucristo. Viendo que todos estábamos en un sentido así, quebrados espiritualmente, Jesucristo paga por nosotros. La justicia de Cristo se aplica a nosotros. Entonces, esa es que Dios es justo, nos perdona. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo nos es aplicada a nosotros. Veamos lo que el apóstol nos dice en el 2º capítulo de la misma carta. Los primeros 2 párrafos, dice de la siguiente manera: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Si bien es cierto que todos pecamos, no por ello hemos de ser conformistas y decir, bueno, al fin que todos pecan. Bueno, al fin que es imposible que yo no falle. Nuestro deseo y propósito ha de ser no pecar. Dice Pablo a los Corintios que Dios permite que seamos tentados, pero no más allá de nuestras fuerzas, a fin de que podamos soportar. Siempre vamos a encontrar la salida. Bueno, si la buscamos, si nos acordamos que hay salida.
Si reaccionamos simplemente a lo que se nos pone delante, nos vamos a encontrar que reacciona la carne, las vísceras, pecamos, fallamos. Si a pesar de nuestro deseo y entusiasmo de evitar el pecado, fallamos y pecamos, bueno, lo que el Señor espera es que nos arrepintamos. Fallamos y pecamos. Mira, una palabra griega que se utiliza para hablar de pecado es amartía. Amartía es errar el blanco, por error o por accidente. Cuando una persona tira, por ejemplo, con arco y flecha, espera dar en el blanco. Pero si falla, porque no calculó bien, si de repente viene un aire imprevisto, un accidente, puede errar el blanco. Esa es una palabra, entre otras, que se usa para pecado. El cristiano quiere dar en el blanco, quiere hacer lo correcto, pero luego falla por error o por accidente, circunstancias. Bueno, pero le duele, como al tirador de arco que falla, le duele haber fallado. Así al cristiano le duele haber pecado. El camino para restablecer nuestra relación con Dios es confesar nuestros pecados, reconocer nuestra imperfección, decir solo Dios es perfecto. Gracias, Padre, porque tú me aceptas en mi imperfección y porque me perdonas. Ayúdame para evitar lo que te ofende a ti. Es una actitud cristiana. Hay quien se siente mal. Por ejemplo, dice la Biblia que Judas se arrepintió y se ahorcó por lo que hizo. Eso está mal. Ese no es un arrepentimiento para vida. Dice la Biblia que es un arrepentimiento para muerte. El arrepentimiento, según Dios, produce siempre vida. Jesucristo es el Cordero perfecto que propicia una nueva relación con Dios. Mira lo que dice el segundo versículo 2 del capítulo 2 de la primera carta, de lo que estamos leyendo de Juan. Jesucristo, Él es la propiciación por nuestros pecados. Jesucristo se ofreció a sí mismo por nuestros pecados. El templo y el tabernáculo, lo más sagrado que tenían era el arca. Hablaba de la presencia de Dios. Y el arca era tapada por el propiciatorio. Bueno, es lo superior en cuanto a santo dentro de lo que es el templo, las cosas del tabernáculo. Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, es decir, es lo que está delante de Dios por nosotros, a nuestro favor. Hablamos de pecado y que Dios nos perdona. Algunos pueden decir, qué fácil, Dios perdona. Bueno, ¿por qué perdona? Por lo que hizo Cristo por nosotros. Nosotros reconocemos nuestra imperfección, confesamos nuestra imperfección y Dios nos ve nuestros corazones. No solamente nos perdona, nos cambia. Te invito para que veas la próxima prédica, la próxima semana. Vamos a ver el por qué, cómo obra Dios en nosotros. No es nada más de que nos perdona y ya, nos perdona y hay un cambio en nosotros. La próxima semana voy a hablar de este cambio, que explica cómo es que Dios nos perdona, cómo es que hay una nueva relación entre Dios y el hombre, que era pecador, ahora tal vez se defina como que fui pecador, pero Él me ha perdonado. Dios te bendiga.